Hay jugadores que generan gran expectativa, son considerados como las próximas grandes estrellas del fútbol, pero terminan siendo una gran decepción. Uno de esos fue Robinho. Se decía que era el sucesor de Pelé. Comenzó en el Santos. El Real Madrid hizo todo para poder ficharle. Llegó a la capital española como gran superestrella, pero jamás demostró nada. Pasó por varios clubes como el Manchester City, AC Milan, Sivasspor, Atlético Mineiro. El último club fue el Santos, que tuvo que rescindir su contrato por los problemas judiciales de Robinho. Bojan Kirk se esperaba que fuera otro de los grandes talentos de la Masía. En sus primeros años con el Barcelona se creyó que sería así, pero con el paso de las temporadas nunca logró explotar ese talento. Pasó por varios equipos como la Roma, AC Milan, Ajax, Mainz, Stoke City. Jugó para el Vissel Kobe de Japón, donde se retiró en el 2022. Jack Wilshere debutó con el Arsenal en el 2008. Se proyectaba como un gran mediocampista, pero su carrera se vio llena de lesiones, las cuales nunca dejaron tener una carrera óptima. Jugó para el Bournemouth, West Ham, Arsuz. En ningún equipo pudo destacar. Adrian Mutu, el centrodelantero rumano, se creyó que sería el próximo gran atacante europeo, pero nunca lo hizo. Tenía problemas de adicciones a sustancias prohibidas, la cual le llevó a una sanción cuando jugaba para el Chelsea. Fue suspendido por 7 meses. Pasó por varios clubes como la Juventus, Parma, Hellas Verona. Se retiró en el 2016. Cicinho, el lateral brasileño, había sido una pieza clave para que el Santos ganara a la Libertadores del 2005. El Real Madrid lo fichó ese mismo año, pero el jugador brasileño nunca demostró nada. Solo estuvo 2 años con el club blanco. Pasó por la Roma, Villarreal, Sport Recife, Sivasspor, donde se retiró en el 2016. Simão Sabrosa salió de la cantera del Sporting Lisboa. Se creía que era la nueva superestrella portuguesa después de Figo y Cristiano, pero no fue así. El Barcelona lo contrató en 1999. Solo estuvo 2 temporadas para ser transferido al Atlético de Madrid, pasando por el Benfica, Beşiktaş, Español, retirándose en el North East United de la India en el 2015. Javier Saviola, aunque en el inicio de su carrera jugando para River Plate demostraba que iba a ser un gran delantero, por esa misma razón el Barcelona lo fichó en el 2001. En su primera temporada con el club catalán tuvo buenos números, pero poco a poco fue perdiendo su puesto en el club. Se fue al Sevilla por una temporada. Al terminar su contrato con el Barça fichó por el Real Madrid por 2 temporadas. Jugó con el Benfica, Málaga, Olympiacos, Hellas Verona. Se retiró en el 2016. La selección de Rusia tuvo una increíble Eurocopa en el 2008. Uno de los jugadores más destacados fue Arshavin. El Arsenal no dudó en ficharle en el mercado de invierno del 2009. Al llegar a Londres, el futbolista ruso no pudo adaptarse a la Premier. Estuvo 3 temporadas para, al final, tener que regresar a Rusia al Zenit. También jugó con el Krasnodar. Se retiró en el 2019 como jugador del Kairat. Alessandro Matri, cuando debutó en el 2003 con el AC Milan, se creyó en ese momento que iba a ser el nuevo delantero de la Azzurri. Tenía el porte del prototipo del jugador italiano. En sus 2 primeras temporadas con los rosoneros no marcó ningún gol. Por esta razón estuvo a préstamo en varios clubes, entre la segunda y tercera división, hasta que fichó con el Cagliari. La Juve lo ficharía en el 2010. A pesar de que tuvo un rendimiento aceptable, no se consolidó como el delantero definitivo. Al salir de la Juve estuvo con la Fiorentina, Génova, Lazio, Sassuolo, Brescia, retirándose en el 2020. Nuri Sahin era un mediocampista con visión de juego que impresionó a todos. Era la nueva perla del fútbol alemán. Con el Dortmund le disputaron al Bayern Múnich el liderato de la Bundesliga. Se proyectaba que iba a ser un jugador que marcaría una época. El Real Madrid lo fichó en la 2011-2012, pero las lesiones no lo dejaron jugar. Solo disputó 4 partidos de liga. Sahin ficharía con el Liverpool para la siguiente campaña. En Anfield tampoco demostró nada, así que tuvo que regresar al Dortmund, donde estuvo 6 temporadas. También jugó con el Bremen y con el Antalyaspor, retirándose en el 2022. Nicolás Anelka fue otro de los grandes delanteros que aparecieron en Francia a mediados de los 90. Desde su inicio con el PSG, el Arsenal lo ficharía. En Inglaterra dio buenos resultados. Por eso el Real Madrid lo fichó, pero en España no se pudo adaptar. Marcó solo 2 goles. Anelka comenzaría a cambiar de equipos regularmente. Estuvo en el Liverpool, Manchester City, Juventus, Chelsea, sin afianzarse en ningún club. Incluso lo intentó en la Superliga China, donde estuvo solo una temporada. Mario Balotelli era la gran joya del Inter de Milán, pero su mala actitud dentro y fuera del campo nunca permitió a Balotelli demostrar su talento. Cuando aún era jugador del Inter, en una entrevista dijo que su sueño era jugar en el AC Milan. Incluso se puso la equipación rosonera. Fue transferido al Manchester City, donde tuvo varios encontronazos con el técnico Mancini, al punto que dijo que Balotelli era incorregible. Pasó por varios clubes: Liverpool, AC Milan, Niza, Olympique de Marsella, Brescia, Monza. En todos terminó saliendo por sus problemas de actitud. Ben Arfa, cuando debutó en el 2003,
con el Olympique de Lyon, se pensó que era el nuevo crack francés, pero entre su mala actitud y polémicas, nunca se concentró en explotar todo ese potencial que prometía. Estuvo en muchos clubes, en ninguno pudo afianzarse, hasta que en el 2022 decidió retirarse sin pena ni gloria. Samir Nasri se dijo que era el nuevo Zidane, ya que es marsellés, al igual que Zizou. Cuando inició el Olympique de Marsella, no dejó dudas de su talento. El Arsenal rápidamente lo ficharía en el 2008, aunque su paso por el Emirates Stadium no fue del todo grandioso. No llenó las expectativas que se esperaban de él. Nasri fichó por el Manchester City, tratando de conseguir su mejor versión, pero nunca destacó. Jugó con el Sevilla, Antalyaspor, West Ham, retirándose en el Anderlecht en el 2022. Klaas-Jan Huntelaar era un centro delantero que prometía ser el gran referente del ataque de la Naranja Mecánica desde su debut con el PSV en el 2002. Después de pasar por varios clubes de la Eredivisie, el Ajax lo ficharía en el 2005, donde demostró ser un delantero letal. Por esto, el Real Madrid lo fichó en el 2008. Lastimosamente, no se adaptó al fútbol español. Por esta razón, la siguiente temporada es transferido al AC Milán, aunque tampoco pudo destacar. En el 2011 es fichado por el Schalke 04. Para el 2017, regresó al Ajax, retirándose en el 2020. Niklas Bender, el delantero danés, inició en la cantera del Arsenal. El técnico Arsène Wenger creyó que había encontrado el nuevo delantero para los Gunners. Aunque tuvo un decente desempeño con el club londinense, nunca logró ser ese referente para el ataque. Wenger pasó por varios clubes de Europa, como Sunderland, Juventus, Wolfsburgo, Nottingham Forest. En ninguno se pudo afianzar. Se retiró en el 2018. Diego Rivas, cuando inició su carrera con el Santos, donde ganó 2 Brasileirão, el Porto lo fichó creyendo que había encontrado la próxima estrella brasileña. La mejor etapa de Diego en Europa fue con el Bremen. La Juventus lo fichó, pero no demostró nada con los bianconeros. Comenzó a cambiar de club, jugó con el Wolfsburgo, Atlético de Madrid, Fenerbahce, hasta que decidió regresar a su país para fichar con el Flamengo, jugando por 7 temporadas, ganando 2 Copa Libertadores, 2 Brasileirão, una Recopa, una Copa del Brasil, 4 campeonatos carioca. Freddy Adu nació en Ghana, pero se nacionalizó estadounidense porque pensaron que iba a ser el jugador emblema del fútbol de Estados Unidos. La realidad fue otra. Inició en el 2004 con el DC United con 14 años. Solo marcó 11 goles en 3 temporadas. Fue transferido a Real Salt Lake, anotando un gol. El Benfica lo fichó, jugando una temporada, marcando 2 goles. Adu estuvo con el Mónaco, Belenense, Aris Salónica, Rizespor, Philadelphia Union, Bahía, Jagodina. Durante toda su carrera anotó solo 32 goles, retirándose en el 2021. Jackson Martínez, el colombiano, debutó con Independiente Medellín en el 2004, donde jugó por 6 temporadas, siendo el centro delantero indiscutible. Jugó en México para el Jaguares de Chiapas, pero es hasta su llegada a Europa con el Porto cuando explotó, teniendo 3 buenas temporadas en Portugal. Varios clubes importantes quisieron ficharle. Al final fue el Atlético de Madrid quien pudo contratarle. Su paso por el club español fue desastroso. Solo marcó 2 goles y estuvo una temporada. Para la siguiente campaña fue transferido al Guangzhou Evergrande de la Superliga China. Anotó 4 goles. Martínez se retiró en el 2020 como jugador del Portimonense. Gervinho, uno de los talentos de la generación dorada de Costa de Marfil. O por lo menos eso se creía. El extremo izquierdo, desde su debut con el Beveren en Bélgica, estuvo en el Le Mans de Francia. El Lille lo fichó para 2009-2010, ganando una Ligue 1. El Arsenal lo ficharía, estuvo 2 temporadas con los Gunners, nunca demostró el talento que se le había visto en la Ligue 1. Fue transferido a la Roma, donde tampoco destacó. Pasó por el Ebay Fortune de China, Parma, Trabzonspor, Aris Salónica, retirándose en el 2023.